Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es grato poderles saludar en esta mañana. A través de este canto queremos alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que me acompañen a adorarle a Él. Dad gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre, porque bueno es Señor de la creación. Su amor es para siempre. Cantar y alabar. Su mano de poder nos guarda y nos protege. Su amor es para siempre, por la vida eterna que nos regaló. Su amor es para siempre. Cantar y alabar. Cantar y alabar. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre, por siempre, por siempre. Desde el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por su gracia seguiremos adelante. Su amor es para siempre. Cantar y alabar. Cantar y alabar. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre, por siempre, por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre, por siempre, por siempre. Dad gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Amén. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarlos esta mañana. Es nuestra oración que todos estén bien. Algo que nos cuesta como ser humanos es esperar. Por ejemplo, cuando tenemos hambre y tenemos que esperar la comida, es algo que se nos dificulta. En mi caso, por lo menos hasta me pongo de mal humor. Cuando nos encontramos en el colegio o en la universidad y hemos tomado un examen o hemos concluido un ciclo y tenemos que esperar las calificaciones, las notas, también es algo que es muy difícil. Cuando estamos haciendo un viaje, llegar a nuestro destino y la espera hasta llegar a ese lugar a veces se nos dificulta. También se nos dificulta en estos días esperar que terminen las disposiciones de distanciamiento social. Cuesta más esperar cuando hay cosas que no dependen de nosotros. Cuesta aún más cuando no sabemos cuándo recibiremos la respuesta o si tan siquiera la recibiremos. Uno de los aspectos del caminar cristiano que debemos aprender y que por nuestra propia naturaleza humana se nos dificulta es esperar la respuesta de Dios. Cuando nosotros hemos elevado a Él alguna oración, alguna petición. Especialmente porque a veces sentimos
como que Dios no respondiera. Hemos iniciado el estudio de Habacuc durante estos domingos y el profeta Habacuc se encuentra precisamente esperando una respuesta de Dios. En el pasaje que meditaremos esta mañana podemos encontrar 3 enseñanzas. En primer lugar, debemos aprender a saber esperar. En segundo lugar, Dios nos responde, pero en su tiempo. Y en tercer lugar, el justo por su fe vivirá. Estaremos reflexionando en Habacuc capítulo 2, de los versículos 1 al 4, y las enseñanzas valiosas que encontramos en este pasaje. Si recordamos la semana pasada, vimos que Habacuc presenta una queja ante Dios por la situación en la que estaba pasando su pueblo. Eran el pueblo escogido por Dios, pero vendría otra nación que los oprimiría. En el pasaje que veremos esta mañana, Dios le responde a Habacuc, a pesar de que Habacuc era un simple mortal que levantó su queja delante del Señor. Lo que encontramos es que Dios responde. Esta es una de las lecciones más maravillosas de este libro. Veamos lo que escribe Habacuc en el versículo 1 del capítulo 2. Dice: decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Lo que aprendemos en primer lugar es que debemos saber esperar. El profeta nos enseña que debemos aprender a esperar la respuesta de Dios con actitud de atención. Habacuc se comparó con un guardia sobre una fortaleza que mira el horizonte para observar si alguien se acerca. Menciona que vela, se mantiene vigilante, describiendo que espera atentamente las instrucciones que le serán dadas. En el Antiguo Testamento, la figura del guardia para describir a un profeta era muy común. El guardia profeta podía, porque Dios se lo concedía, ver cosas que otros no podían. En esta ocasión, Habacuc se propuso velar y esperar con expectativa para cuando el Señor respondiera a su queja. Se preparó para la discusión que seguramente tendría con el Señor, como también para la respuesta que recibiría de Él. Ahora, algo que debemos tener claro es que la respuesta del Señor a aquellos que le piden no necesariamente es automática. Deben estar dispuestos a esperar hasta escuchar lo que Dios el Señor va a decir. En otras palabras, debemos saber esperar la respuesta de Dios. Yo tengo el privilegio de participar en una agencia misionera que envía misioneros alrededor del mundo. Hace algunos años enfrentamos una crisis financiera muy complicada. No sabíamos qué hacer. Tuvimos reuniones de emergencia, proponíamos soluciones, tomábamos algunas medidas, pero llegó un punto en el que nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer nada. Ya no dependía de nosotros lo que iba a suceder con la agencia. Y entonces lo que decidimos hacer fue orar y esperar la respuesta de Dios. Ahora, eso no fue algo fácil. Nosotros estábamos conscientes de que podía suceder cualquier cosa y realmente estábamos dependiendo de la respuesta de Dios. ¿Cuál era su voluntad? Si quería que continuara la agencia o si se debían tomar otras medidas. Decidimos esperar la respuesta de Dios. Esa respuesta sí llegó. Y yo me comprometí con el Señor que cada vez que pudiera iba a dar testimonio de la respuesta que nos dio en ese momento. Como les comenté, había una crisis financiera. Y entonces, de la nada, un hermano
una persona creyente en el Señor de este país, del occidente, por alguna razón recibió la instrucción de Dios. Y la instrucción era que debía dar una ofrenda para algo relacionado con misiones. Y entonces se comunicó con la agencia y dijo, miren, tengo una ofrenda especial que Dios me indicó que se la debía dar a ustedes. Era una ofrenda tan grande, no lo podíamos creer. Casi al mismo tiempo, la misma semana, recibimos comunicación de un ministerio en el país de Rumania, donde ellos nos indicaban que se habían enterado que habían problemas financieros en nuestra agencia y que tenían guardado un dinero para determinado proyecto y que el proyecto no se iba a realizar y entonces que iban a destinar los fondos que habían para ese proyecto para la agencia. Hubo otras ofrendas también, pero solamente con esas 2 ofrendas especiales que recibió la agencia fue suficiente para continuar funcionando. Y al día de hoy, Dios ha continuado bendiciendo y la agencia sigue enviando misioneros. Fue una gran bendición y una gran lección para nosotros. Aprendimos a depender del Señor y aprendimos a esperar la respuesta de Dios. ¿Fue fácil? No, no lo fue. Había incertidumbre, había desesperanza. Pero en el momento en que nosotros decidimos confiar en Dios y esperar en Él, fue cuando recibimos respuesta. Ahora, ¿será que Dios siempre responde? Cuando oramos a Él, cuando clamamos a Él, incluso cuando hay una queja como la que hizo Habacuc, la respuesta es sí. Dios sí responde. Dios siempre responde. Pero Dios mismo dice que debemos esperar el momento correcto para la respuesta. Dios sí le respondió a Habacuc, como vemos en el versículo 2. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Lo que le dijo a Habacuc fue que escribiera su respuesta sobre unas tablillas y que lo escribiera con claridad. No fue como en el relato del Éxodo, donde el Señor mismo fue quien escribió en tablas de piedra, pero el principio era el mismo. Las instrucciones deben estar grabadas para que no sean olvidadas. También, para que cualquiera que las transmita, estas instrucciones de Dios y corra para darlas, las transmita tal y como Dios las dio. Entonces, Dios sí le respondió a Habacuc. Ahora, nosotros, quisiéramos que Dios nos respondiera de la misma forma cuando le pedimos algo a Él. Una respuesta clara, una respuesta directa. Pero de lo que tenemos que estar sabidos es que Dios sí nos responde a nosotros y nuestras peticiones, pero de distintas formas. Lo puede hacer a través de su palabra, la Biblia. Lo puede hacer a través de respuesta a una oración, a través de sucesos a nuestro alrededor, a través de las acciones o palabras de otros. Así que para poder entender lo que Dios nos dice, debemos prestar atención a cuando Él nos responda, sea cual sea la forma en que lo haga. Y de lo que debemos estar bien claros es que toda respuesta de Dios nos compromete a una más profunda comunión con Él. No solo se trata de pedirle y esperar una respuesta de Él siempre, como si estuviese al servicio de nosotros o si fuera un cajero automático que nos entrega lo que le pedimos siempre. Lo que Dios desea es que tengamos una relación con Él constante, no solo en tiempo de necesidad o crisis. Y nuevamente, Dios nos va a responder, pero en su tiempo. Observemos lo que dice el versículo 3. Dice, la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue,
porque vendrá sin falta, no tarda ya. La visión que le daría Dios a Habacuc era sobre eventos que se llevarían a cabo en el futuro. Aunque no era una profecía que se cumpliría inmediatamente, eventualmente sí se cumpliría. Así que Dios le instruye a Habacuc que esperara su cumplimiento porque sí se daría. El principio que debemos aprender es muy claro aquí. Dios responde, pero lo hace en su tiempo. El momento en que se dan ciertas acciones o eventos son de importancia crucial, pero la aparente falta de acción de parte de Dios, que tal vez podría hacer que nuestra fe tambaleara, no es más que nuestra inhabilidad de percibir el tiempo de la acción divina. Dios puede visualizar desde una perspectiva universal, intemporal. Nosotros no podemos hacer eso. Y entonces lo que nosotros pensamos que debe ser respondido de forma inmediata desde la perspectiva de Dios no lo es. Dios sí responde, Dios siempre responde, pero es en su tiempo y conforme a su perfecta voluntad y plan. Esta es una enseñanza, una lección que nos tocó aprender con mi esposa. Habíamos intentado ya por algunos años tener hijos. Habíamos estado rogándole a Dios e implorándole a Dios que nos bendijera con hijos. Pero la respuesta no llegaba. El médico con el cual al cual acudíamos nos dijo que había llegado ya hasta cierto punto y necesitábamos ayuda de un especialista. Al consultar con el especialista nos dijo que teníamos que realizar ciertos procedimientos, pero no había ninguna certeza de que iban a ser exitosos. Y entonces nosotros clamábamos a Dios y la respuesta no llegaba. Al cabo de algunos años, mi padre enfermó y falleció. Se fue a la presencia del Señor. A los pocos meses después de que él se fue a la presencia del Señor, tuvimos la gran noticia que venía nuestro primer hijo en camino. Nuestra primera hija, Rebeca, venía y nació. Y trajo tanto gozo y tanta felicidad a nuestros corazones y a nuestra familia. Y entonces entendimos que los tiempos de Dios eran perfectos, porque esa hija nuestra, Rebeca, trajo tanto consuelo a nuestro corazón después del fallecimiento de mi papá. Vimos que el tiempo de Dios era perfecto y comprendimos por qué no había llegado la respuesta antes. Iba a llegar la respuesta en el momento justo, cuando más lo necesitábamos, y entendimos que la voluntad de Dios era buena para nosotros. Aprendimos que Dios responde en su tiempo y ese tiempo es perfecto. En el versículo 4 encontramos dos posibles actitudes frente a la respuesta de Dios ante nuestras oraciones. Dice el versículo 4: aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo por su fe vivirá. Las dos posibilidades que nos presenta el versículo 4 son estas: o arrogancia o fe. Recordemos el contexto de la respuesta de Dios a Habacuc. Vendría una nación terrible que conquistaría el pueblo elegido de Dios. Era una nación llena de orgullo, de personas orgullosas que pensaba que no necesitaban de Dios. No se sometía a la soberanía de Dios. Pero esta nación no perduraría porque no dependía de Dios, sino de su propia fuerza. De la misma forma, una persona arrogante depende de sí mismo, de su poder, de su posición, de sus
logros. Espiritualmente, moralmente y éticamente, los que no temen a Dios ignoran sus caminos y siguen la ruta de sus deseos egoístas para las decisiones que toman en su vida. Pero debemos recordar esta verdad. El orgullo lleva siempre a una caída, y es una caída terrible. Pero veamos el contraste que hace el versículo 4. La frase asombrosa que encontramos ahí. Pero el justo por su fe vivirá. El orgulloso depende de sí mismo, pero el justo a los ojos de Dios, aquel que agrada a Dios, depende del Señor. El justo por su fe vivirá. Este versículo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. El apóstol Pablo lo cita en Romanos 1:17 y en esta porción busca hacer énfasis en la justicia. La fe en Dios trae como resultado la justificación. Lo cita nuevamente en Gálatas 3:11, pero en este pasaje lo usa para hacer énfasis en vivirá. En vez de obtener una nueva vida obedeciendo la ley de Moisés, la nueva vida se obtiene por fe. La tercera cita la encontramos en Hebreos 10:38, pero el autor hace énfasis en la fe. La fe del justo será recompensada con vida eterna. Se necesita de 3 versículos en el Nuevo Testamento para ampliar y explicar la revelación de este versículo en Habacuc. Y en estos 3 versículos de Romanos, Gálatas y Hebreos hacen referencia o una referencia más amplia hacia la vida eterna. Por lo tanto, este versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc es una revelación muy importante que encontramos en la palabra de Dios. Incluso podría llamarse su mensaje esencial. Esta frase, que el justo por la fe vivirá, puede considerarse la frase más importante para el creyente, para el discípulo de Cristo, para la iglesia en general. Obviamente, este es el versículo clave de Habacuc, porque resume la diferencia entre el pueblo orgulloso que los conquistaría y el pueblo de Dios, Israel. El orgullo del pueblo conquistador le traería su destrucción. La fe que debía tener Israel podría significar su salvación. La clave para Israel pudo haber sido la fe en Dios. La clave para nosotros es la fe en Dios. Dios se ocuparía de lo que Él hace, y Habacuc de la misma forma debería ocuparse de lo que le correspondía a Él. El ocuparse del universo y lo que sucede en la tierra no le correspondía a Habacuc. Eso le corresponde a Dios. A Habacuc no le correspondía preocuparse por lo que haría el pueblo que los conquistaría. Habacuc lo que debía hacer era transmitir el mensaje de Dios y vivir por fe. Los imperios suben y caen, pero Dios permanece para siempre. Y Dios, por su infinita gracia, salvaría a Habacuc y todo Israel. Dios, por su infinita gracia, nos salva a nosotros también. ¿Qué debemos hacer? Tener fe. Debemos tener fe. Aunque este mundo esté lleno de violencia y corrupción, de maldad y de pecado, de enfermedad y muerte, debemos estar confiados y sostenidos por la innegable realidad y verdad que Dios está en control del universo, que es un Dios fiel, que cumple sus promesas y que se preocupa por nosotros y se preocupa por nuestras necesidades. En la crisis que actualmente vivimos, aprendamos a esperar en Dios.
Estemos confiados que Él nos escucha y nos responderá a su tiempo. Confiemos en su bondad constante hacia nosotros. Creamos en ese amor tan inmenso que tiene para nosotros y que nos demostró enviando a su Hijo. Seamos un vivo ejemplo de lo que dice Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Que digan eso de nosotros. Ellos son un ejemplo de la fe. El justo por su fe vivirá. Entonemos juntos el canto siguiente. Démosle la gloria al Dios en quien creemos. Alabémoslo por su gracia, bondad y amor. Por su gracia, bondad y amor. Hace unos años
en una cena de aniversario con mi esposa, pues nos tomamos a la tarea de recordar cómo Dios nos había bendecido durante los años que llevábamos juntos como matrimonio. Y recordábamos su bendición, su cuidado, cómo Él nos había guardado, cómo Él nos había provisto. Y realmente nos llevó a alabar a Dios. Pero al mismo tiempo también nos pusimos a analizar, bueno, Dios ha sido fiel con nosotros todo este tiempo. No nos ha abandonado, ha estado con nosotros todos los días. No tenemos ninguna razón para pensar que en el futuro Dios no va a hacer lo mismo. En el futuro Dios va a continuar estando con nosotros, nos va a continuar guardando, nos va a continuar proveyendo, nos va a continuar bendiciendo. Dios no nos va a abandonar. Y entonces nos dimos cuenta que en eso consistía la fe, en saber de que Dios es fiel, Dios ha sido fiel y Dios va a continuar siendo fiel. Qué ventaja y qué bendición la que tenemos los creyentes, que podemos vivir por fe. Hagamos el esfuerzo, mis hermanos, de incrementar nuestra fe cada día en el Señor, para que aprendamos y seamos ejemplo, como decíamos hace unos instantes, de cómo se vive por fe. El justo por la fe vivirá. Oremos. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre porque tú eres Dios. Eres un Dios bueno, un Dios de gracia, de bondad y de amor. Y alabamos tu santo nombre. En esta mañana te queremos agradecer porque tú eres un Dios que eres atento a nuestras oraciones. No nos ignoras, Señor, sino que te preocupas por nosotros y tú quieres que nosotros nos acercamos a ti. Pero, Señor, nosotros entendemos que tú nos respondes siempre, pero nos respondes en tu tiempo, conforme a tu voluntad y teniendo un panorama amplio de todo lo que está sucediendo, Señor. Así que, Padre bendito, esta mañana te rogamos que nos ayudes a aprender a esperar en ti, a esperar tu respuesta y a confiar que tu respuesta se va a dar en el mejor momento posible, porque va a ser una respuesta que viene de ti en el momento justo y conforme a tu plan perfecto. Ayúdanos a saber esperar. Y también, Padre bendito, te rogamos que nos ayudes a saber vivir por fe, confiados en ti, sostenidos por ti, fortalecidos por ti, sabiendo que tú eres un Dios fiel, que no nos falla, que no nos abandona, sino que siempre va a estar con nosotros. Ayúdanos a vivir por fe. Te alabamos, Padre, y te agradecemos porque sabemos que tú escuchas esta oración y todas las oraciones que nosotros hacemos, porque tú eres un Dios bueno y un Padre bueno que se preocupa por sus hijos. Te alabamos nuevamente, Señor, por todo lo que tú eres para nosotros. Y te lo agradecemos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.